Bien a elegir de todos los hábitos diarios que tengo, sin duda alguna, me quedaría con este. Como sabéis, el journaling es una práctica de escritura que ha ganado una popularidad tremenda en los últimos años debido a todos los beneficios para la salud mental, emocional que tiene. Si quieres aprender más sobre cómo el journaling puede mejorar el bienestar emocional y mental, sigue viendo este vídeo y te prometo que te vas a sorprender los increíbles beneficios que esta práctica puede aportar en tu vida. Así que prepárate, coge lápiz y papel y vamos a explorar el poder del journaling y transformar tu vida para siempre. Hola, yo soy Lidia y en este canal hablamos de temas de desarrollo personal, fitness, veganismo, minimalismo y otros temas que me interesan que quiero compartir con vosotros. El vídeo de hoy va sobre journaling. Si me preguntaran de entre todas las rutinas diarias que hago, si solo pudiera quedarme con una, sin duda sería el journaling. Llevo practicando journaling desde hace 5 o 6 años, pero sí que es cierto que antes siempre me gustaba escribir en un diario, aunque no sabía el término journaling y no lo conocía como tal. Desde pequeña me gustaba muchísimo escribir y uno de mis sueños era ser escritora y siempre he recurrido a diarios y a escribir todo lo que me pasa. Es mi terapia, entonces me he decidido compartir con vosotros mi experiencia personal y daros algunos tips por si queréis empezar con el journaling. Como veis, aquí tengo unos cuantos de mis cuadernos que en realidad estos yo creo que son solo de este año y el año pasado, pero bueno, tengo una colección bastante grande. Sí que es cierto que he intentado pasarme al formato digital y empezar con el journaling en GoodNote con el iPad para ahorrar papel y sobre todo por el minimalismo y no ir acumulando tantas libretas, porque luego no me gusta desprenderme de ellas porque son cosas muy personales, pero no es lo mismo. A mí no me funciona. Si a vosotros os funciona el formato digital para el journaling, perfecto, probarlo y que cada uno se adapte a lo que le vaya bien, pero en mi caso, papel. El journaling es una práctica de escritura que consiste en llevar un diario personal. Es una práctica muy antigua. A través de esta actividad podemos plasmar nuestros pensamientos, emociones, experiencias y cualquier otra cosa que queramos recordar. La práctica del journaling puede ser muy variada y depende de cada uno. Algunos podemos escribir diariamente y también hay otras personas que pueden hacerlo una vez a la semana o de forma más espacial. A mí me gusta escribir todas las mañanas. Primero empiezo con mi diario de gratitud y luego escribo una página todas las mañanas sin falta. Es muy importante para mí porque permite explorar mis pensamientos, emociones de una manera más profunda. Al escribir sobre lo que siento, proceso y comprendo mejor lo que está sucediendo en mi vida y asimismo me ayuda muchas veces para identificar patrones de pensamiento y comportamiento que me pueden estar afectando de manera negativa en la vida, y además me es muy útil para practicar autocuidado y para la mejora de mi salud mental. Es una manera de hacerse terapia a uno mismo. Si quieres empezar a practicar el journaling y no sabes cómo, te diré que es muy sencillo. El journaling no tiene reglas, es una práctica muy personal y por tanto no hay ninguna forma correcta o incorrecta de hacerlo. Lo más importante, sobre todo al principio, es que establezcas un momento para escribir. Para algunos de nosotros, como es mi caso, escribir por la mañana es una forma de iniciar el día con claridad, pero también hay otras personas que prefieren escribir al final del día porque así reflexionan sobre lo que ha sucedido durante el día, qué ha ido bien, qué ha ido mal, cómo podrían haber mejorado las cosas, y también es muy terapéutico. Es muy importante que encuentres un lugar tranquilo, cómodo, donde puedas escribir sin que te interrumpan, y al principio sobre todo decide sobre la duración y frecuencia con la que lo vas a hacer. Establece cuánto tiempo vas a dedicar a escribir y con qué frecuencia, y sobre qué escribir. Escribe sobre lo que sientes. No te juzgues, no juzgues tus pensamientos. Puedes escribir sobre cualquier cosa, lo que has hecho durante el día, las emociones que has experimentado o los pensamientos que has tenido sobre tus metas, tus objetivos. Tú déjate llevar.
Sobre todo sé honesto y sé auténtico en la escritura. Tú piensas que esto solo lo vas a leer tú. No te preocupes por la gramática o la ortografía. Bueno, si eres como yo, te preocuparás. Pero lo más importante es que escribas lo que venga a tu mente. Esto es lo que decía Julia Cameron en su método de las Morning Pages. Y es un método que se ha hecho muy popular. Ella lo desarrolló en su libro. La técnica que describe consiste en escribir 3 páginas en blanco cada mañana antes de comenzar el día. No importa lo que escribas, solo lo que te venga a la mente y ir escribiendo libremente sin juzgarse. Escritura libre. Y ella dice que es una forma de despejar la mente y aumentar la creatividad y la claridad mental. Al escribir sin preocuparnos por la calidad o el contenido de lo que estamos escribiendo, es una terapia para liberar la mente de pensamientos tóxicos y preocupaciones, lo que te puede llevar a tener más paz interior y creatividad. Asimismo, puedes utilizarlo para quitarte de cosas que estás cargando aquí porque ya las has puesto en papel y es como te liberas. A mí me resulta muy liberador. Es muy liberador, pero además tiene muchos otros beneficios para la salud mental y emocional. Entre ellos, reduce el estrés y la ansiedad. Al escribir nuestros pensamientos y emociones es una manera de liberar el estrés acumulado y la ansiedad, ya que lo estamos plasmando en el papel y como que lo dejamos un poco ahí y nos quitamos la carga de nuestras espaldas. Asimismo, con ello aumentamos la autoconciencia y la comprensión de nosotros mismos. El journaling nos está ayudando a comprender mejor nuestros patrones de pensamientos y comportamientos, lo que a la vez puede conducir a tener una mayor autoconciencia y crecimiento personal, ya que estamos hablando con nosotros mismos, estamos poniendo muchas cosas que muchas veces nos decimos pero no somos conscientes hasta que las estamos poniendo en el papel. Otro de los beneficios que yo he encontrado con el journaling es que fomenta la resolución de problemas. Al escribir sobre los problemas y las preocupaciones que tenemos en el día a día, podemos encontrar una perspectiva diferente y potencialmente encontrar una solución. Asimismo, también mejora la memoria, ya que escribiendo sobre experiencias y pensamientos estamos teniendo una mejor retención de la información. También una forma de fomentar la creatividad y la inspiración. Métodos como el bullet journal, en el que la gente se vuelve más artística, decora sus diarios, están súper extendidos y también ayuda a dormir mejor, ya que al escribir sobre las preocupaciones antes de dormir podemos liberar la mente de los pensamientos inquietantes y dejarlo ahí y luego irnos a dormir con la cabeza tranquila. Yo siempre lo hago cuando tengo algún problema y bueno, en general es una herramienta muy poderosa para nuestro bienestar emocional y mental. Con práctica regular puede ayudarnos a encontrar una mayor claridad y paz interior. Es una herramienta muy útil también para tratar trastornos de salud mental como depresión y ansiedad, ya que personas que sufren depresión y ansiedad al escribir sobre sus emociones y pensamientos negativos liberan el estrés, la ansiedad, como he dicho antes, y también identifican los patrones de pensamiento negativos que pueden estar contribuyendo a la depresión. Por eso en las terapias es muy recomendado. Asimismo, otro de los beneficios que yo he encontrado con el journaling es que es una forma muy efectiva de registrar y seguir el proceso de cualquier meta, objetivo que estemos haciendo, ya que al escribir sobre mis objetivos y metas puedo hacer un seguimiento de cómo voy avanzando, ir haciendo ajustes en el camino. Me resulta también muy útil para registrar mi crecimiento personal y reflexionar sobre los cambios que están ocurriendo a lo largo del tiempo y luego volver atrás a mis antiguos cuadernos y viendo todo lo que he cambiado, lo que he ido evolucionando. Me resulta muy motivador y muy inspirador. Si anteriormente has empezado el journaling y por lo que sea no te ha funcionado, aquí te doy algunos consejos adicionales para que lo vuelvas a intentar y que le des una segunda oportunidad. Es muy importante que al principio establezcas un objetivo claro. Antes de comenzar a escribir, establece tu intención sobre lo que quieres lograr con la práctica de journaling. Por ejemplo, puede ser aumentar tu autoconciencia, manejar mejor tu estrés, explorar tu creatividad. Tienes que saber por qué estás haciendo el journaling, ya que esto te va a ayudar a mantener la motivación y te va a permitir medir el éxito de tu práctica y mantenerte enfocado y saber por qué lo estás practicando, saber tu motivo, saber tu por qué. Asimismo, sé constante. Al principio no veas resultados, es importante que seas constante y empieces escribiendo todos los días, aunque solo sean 3 líneas, empieza
y sigue intentándolo. Dale tiempo y poco a poco irás viendo los resultados. Asimismo, recuerda que tienes que ser honesto. El journaling es una oportunidad para que seas honesto contigo mismo. No te preocupes por lo que otros puedan pensar, porque nadie va a leer tu diario, es tu diario personal y es único, intransferible, solo para ti. Si estás triste, enfadado, cabreado, tú escríbelo, porque te va a servir de terapia, te va a servir para relajarte. Entonces, no te centres en lo que los demás puedan pensar, ya que esto es únicamente lo estás haciendo por ti. Hay muchísimas técnicas de journaling, desde las morning pages de Julia Cameron que he mencionado antes, el bullet journaling, y asimismo, si estás un poco perdido, te invito a que consultes Pinterest y pongas journal prompt y encontrarás millones y millones y millones de artículos que te dan cuestiones, preguntas que te puedes ir haciendo dependiendo de lo que te interese escribir, y puedes ir empezando a desarrollar sobre ello. Otra técnica que a lo mejor no es tan conocida, que a mí me gusta muchísimo, es el shadow work. Trabajar un poco sobre nuestras sombras, que ya haré un vídeo sobre ello, si os interesa, hacérmelo saber en los comentarios. Es para ponernos frente a nuestra parte negativa y de una manera terapéutica, mediante el journaling, ir trabajando sobre las cosas que a lo mejor no somos tan conscientes, y por medio de la escritura las vamos sacando a la luz. Ayuda mucho a curar traumas, a reflexionar, a tomar autoconciencia y a autoexplorar sobre las partes más oscuras, más en las sombras de uno mismo. Lo recomiendo. Mi experiencia personal con el journaling es bastante extensa durante los años y llevo practicándolo muchísimos años, como he mencionado antes. Normalmente suelo hacerlo todas las mañanas y por las noches diariamente, y no es todas las noches escribir de nuevo. Sí que siempre escribo las 3 cosas amazing que han pasado durante el día y 3 cosas por las que estoy agradecida siempre antes de irme a acostar, y alguna reflexión de cómo ha ido el día. Yo lo llevo utilizando, como he dicho, durante muchísimos años y es una herramienta para conectarme con mis pensamientos y emociones. Lo hago todas las mañanas y es parte de mi rutina diaria, y realmente para mí ha sido una gran diferencia en mi vida, y por eso estoy tan obsesionada y tan enamorada del journaling. Es una oportunidad de reflexionar sobre mi día, procesar mis pensamientos y establecer las intenciones para el día. Me mantiene enfocada, reduce el estrés y aumenta mucho mi autoconciencia. Pero además, siendo un overthinker como soy yo, el journaling me vale muchísimo de memoria virtual para poner un montón de pensamientos y cosas que nada más despertarme las tengo ahí en la cabeza. Ponerlo en papel es como que me quito un poco de todo ese peso. Si te pasa como a mí, que tienes tendencia a pensar y pensar, es muy buena terapia. Relacionado con esto, y para quitarme también peso y cosas de la cabeza, utilizo el bullet journal, por ejemplo, para organizar mi día, mis tareas diarias, mi to-do list, lo que tengo que hacer, las prioridades. Pero la manera general que utilizo es escritura libre, para simplemente explorar mis pensamientos, sentimientos, ir analizando cómo me he sentido, qué son las cosas que me están ahora mismo machacando la cabeza. Resumiendo, el journaling para mí es una práctica de muchísimo valor en mi vida diaria, y por eso espero que para ti pueda ser lo mismo. Pruébalo. ¿A qué estás esperando? Toma un diario y ponte a ello. No lo dejes y házmelo saber en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dame me gusta, y si aún no estás suscrito, ya sabes, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.